Hola, sean todos muy bienvenidos a un análisis semanal más. En este caso, un análisis que nos han pedido bastante. Hablamos de el oro y la plata, que se han mostrado en un ciclo alcista. Vamos a analizar más que nada la actualización. Tienen dos videos en donde hablamos en profundidad de los fundamentos, vemos que se ha ido validando, pero ahora intentamos el contexto del precio y cuáles son las fuerzas que estarían moviendo al mercado actualmente. Soy Ignacio Mieres, Analytics NX TV. Sean todos muy bienvenidos. Comencemos. Pero antes, recordarles, primero, agradecerles por aquellos que dejan su me gusta, comentarios y comparten el video. Esto nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Y también los invito a que en el comentario puedan dejar qué activo que revisemos para la próxima semana. Lo vamos a tener en cuenta. Y sin más, lo invito también a unirse al canal de WhatsApp, en donde van a poder encontrarlo en la descripción del video. Comencemos. Bueno, creo que todos saben el rendimiento que hemos visto en el oro y la plata. Es un video que nos vamos a resumir sus fundamentos. O bueno, sí, resumamos los fundamentos. Primero hay tres tesis. Uno, por el lado de la plata, es que hay una escasez estructural y vemos que la demanda hacia centros de datos y también paneles solares han sido grandes demandantes. Bueno, esa es la parte fundamental. Efectivamente, oferta y demanda, vemos que hay una gran demanda y una oferta que se mantiene estable, llevaría el precio al alza. El tema que creo que estos son datos rezagados. ¿Por qué? Porque ahora debemos ajustar las perspectivas de demanda con un precio que ha crecido en 3 dígitos, porcentualmente hablando. Eso genera un entorno en que los márgenes ya no son atractivos o son menos atractivos, y también aquellos que tenían margen limitados pueden estar enfrentando problemas. Otra retórica es de que estamos viendo un comercio de degradación. La devaluación de la moneda está llevando a que todos tengan que protegerse y vemos gráficos como que el oro es ahora mucho más atractivo en las reservas de los bancos centrales y los bonos cada vez menos. Ahí también tenemos un sesgo por temas de revalorización que han tenido los activos. Vemos que sí, efectivamente eso nos muestra los datos, pero eso se debe a que el bono ha tendido un rendimiento a la baja y vemos que el oro ha tendido un rendimiento porcentualmente hablando de 3 dígitos. Eso hace que la proporción cambie y se vea ese escenario. Pero es lo que estamos viendo de manera interna, no. De momento el dólar sigue transándose en las materias primas, sigue utilizándose en todos los procesos internos y sobre todo el bono sigue siendo el colateral estrella para la financiación. En un sistema que reina el apalancamiento, bueno, se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que va a estar llevando a este constante alza en los metales? Creo que durante estas últimas 2 décadas responde a los flujos transfronterizos y la liquidez de mercado. Es leer cómo impacta la tasa de reales en los activos, cómo impacta el flujo de la liquidez y también el movimiento de divisas. Creo que eso argumenta por qué el value en este siglo no ha destacado. Es decir, comprar empresas de valoración justa o como quieran verlo, a múltiplos algo deprimidos según su histórico, hemos visto que no ha sido el factor que destaca, más bien ha sido el momentum, que se ha beneficiado justamente por los flujos. Entonces creo firmemente que me alejo un poco de las retóricas que hablan de un fin del dólar. Creo que esto responde a un contexto de liquidez. Y bueno, veamos qué es lo que hay en la liquidez. En pantalla tienen un gráfico de la página de la Reserva Federal de San Luis, en donde les recomiendo a cada uno de ustedes que pueden ir a ver los datos y jugar. Y acá intentamos ver cuál puede ser el entorno de la liquidez en Estados Unidos. Muchos destacan la M1, M2, creo que son medidas rezagadas, son medidas que no nos muestran el contexto de la liquidez, no nos muestra la creación de dinero en sentido amplio, pero lo que sucede en la banca a la sombra creo que no lo refleja muy bien. Y en este caso es un cálculo bastante simple. Tomamos el balance de la Reserva Federal, le restamos las operaciones de repo inverso y también la TGA, que es la cuenta del Tesoro. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, hemos tenido de últimos 3 años bien deprimido, un contexto lateralizado a la liquidez, pero últimamente vemos un repunte de esta. Y esto responde principalmente a la decisión de la Reserva Federal de comenzar a ampliar su balance. Si bien son de menor duración, vemos que eso también ha sido un factor favorable para la liquidez a nivel global. También observamos cómo lo que se
veía como un posible problema en el sector bancario, que hablamos de las reservas, vemos que vuelve a situarse cercano a niveles abundantes, porque no es un problema desde los mínimos que veíamos en noviembre, que llevó a la Reserva Federal tener que intervenir. Bueno, vemos que está siendo un escenario estable. Y el principal indicador que argumenta este escenario positivo que ha mantenido el oro y también la renta variable, creo que es la caída de los rendimientos reales. Para hacerlo simple, el rendimiento real es el rendimiento, en este caso esperado del bono a 2 años, menos la expectativa de inflación. Entonces vemos que mientras más alto esté el rendimiento por sobre la inflación, más atractivo es tener mercado de bonos, por ejemplo, que es el principal activo con el que se compara el oro. Bueno, vemos que la tendencia es claramente a la baja desde 2023, lo que comienza a dar un escenario favorable hacia ese repunte en el oro y sigue siendo un gran driver. Pero a veces nos centramos mucho en Estados Unidos y acá empezamos a ver qué otra economía influye fuertemente en la liquidez o en las perspectivas mundiales. Bueno, a algunos se le viene directamente China. Sí, China es un gran factor, pero cuando hablamos de producción, bienes y servicios. La segunda economía que también impacta fuertemente es Japón, mediante su déficit. ¿Qué está sucediendo en Japón? Japón ha visto una volatilidad en el mercado de bonos debido a que la presión inflacionaria ha llevado al Banco Central de Japón a reducir sus compras de bonos. Vemos que no han sido excelentes las subastas de bonos, es decir, no han logrado capturar la demanda, pero vemos que por el lado político ha habido hemos visto perspectivas de que va a continuar lo que tenemos acá en pantalla, el déficit. El déficit es lo que ha trasladado hacia esas perspectivas de mayor liquidez. Seguimos viendo que al ser un gran comprador y un gran receptor de dólares Japón sigue siendo el que lo traslada nuevamente a los activos, en donde vemos que el oro y la plata también se benefician de esto. Eso genera un entorno que la medida de Takaichi de un paquete de estímulos récord por sobre los niveles de el paquete más grande sobre pandemia, la elección anticipada de la Cámara Baja, ha generado un entorno que el déficit va a continuar. Y eso también es un mayor drenaje de liquidez a la economía y a los activos. Bueno, hemos hablado mucho de liquidez y cómo lo podemos bajar eso en términos operativos. Bueno, quiero utilizar la gráfica de Michael Howell, que es un gran estudioso de la liquidez y los flujos de capital y todo flujo transfronterizo, que en lo personal creo que es la lectura con la cual debemos tomar los activos. Bueno, nos indica que los commodities, en este caso, donde está el oro y la plata, vemos que tienen un fuerte repunte en los escenarios de calma y en los de especulación. Y acá es la labor del inversor. ¿En dónde estamos? ¿Estamos en calma o especulación? Bueno, veamos cómo lo hacen las equities en calma. Tienden a ir al alza y en especulación tienden a estar en este semáforo medio naranja, que nos quiere decir que vemos rendimientos desiguales. Pareciera que el mercado responde en el ciclo actual de liquidez, que vemos que China está intentando incorporar liquidez, Japón lo está haciendo y vemos una liquidez deprimida por parte de Estados Unidos, es decir, vemos que ahora la liquidez no viene de Estados Unidos, sino que viene de Asia, está llevando a que probablemente estemos en un ciclo especulativo. Esto también se ve reflejado en la encuesta que conocimos de esta semana de Bank of America de grandes operadores. Nos muestra que los grandes operadores tienen su menor nivel de la historia desde que se hace esta encuesta de efectivo. Están todos muy expuestos al mercado. En un contexto que los CTA, que son estos algoritmos seguidores de tendencia, también están muy expuestos al oro. Y finalmente, con esta gráfica de JP Morgan, vemos que los minoristas están comprando toda caída. Eso nos lleva que probablemente el ciclo que está enfrentando los metales no sea un cambio de paradigma, sino un componente especulativo donde hemos visto de dónde está saliendo la liquidez y qué es lo que está sucediendo. ¿Qué nos dice el panorama técnico? Bueno, acá quería utilizar el gráfico con el que trabajamos todos los días lunes de la visión semanal y vemos que efectivamente el oro cumple la tendencia al alza, una tendencia que venimos argumentando desde los mínimos que teníamos en 2023. Eso ha iniciado ese gran ciclo alcista que, al menos con el análisis de Elliott y la divergencia que nos empieza a mostrar el MACD, probablemente estemos encontrando un techo a corto plazo. Esto es la extensión principal de la que se encuentra, que se está formando una especie de vela doji en los 4.959, cercano a los $5.000 por onza hoy.
No descartamos una extensión que pueda ser los 5115, pero sí ya muestra un gráfico que está bastante extendido. Veamos más gráficos del oro. Bueno, el oro, cuando lo comparamos contra Bitcoin, vemos que efectivamente está teniendo un rendimiento superior. Y acá hay un catalizador. La liquidez de momento no se está incorporando a Bitcoin. Probablemente Bitcoin empiece a incorporar esa liquidez y veamos un rendimiento inferior en el oro si ese driver es el que está ocurriendo. Vemos que la lectura en todo indicador técnico, ya sea semanal, diario y mensual, más bien de largo plazo, mensual y semanal, oro-plata, muestran una saturación extrema. Eso sí, no hemos visto un repunte en la volatilidad de los metales que nos indique que ha llegado esa parte especulativa. Eso lo vimos en el último repunte. Pero justamente es en esos últimos repuntes donde tiende a tener la presión más fuerte de los metales. Acá lo que sí vemos es un escenario de divergencia entre el oro y Bitcoin, donde probablemente Bitcoin comience a tener un rendimiento que capture esa liquidez. También, acá comparamos el oro con el dólar yen japonés y vemos también con el dólar index. Bueno, vemos que efectivamente el dólar se vende, donde nace esta retórica en torno hacia la degradación de la moneda y que los países recurren ahora al oro, pero vemos que también la devaluación que está teniendo el yen japonés y este aumento de los rendimientos es un gran catalizador y hay una gran correlación, al menos de los últimos meses. Esto nos sigue validando la tesis de que esta liquidez que se está inyectando proveniente de Japón puede ser un gran argumento de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar para los metales? Cuando vemos el análisis diario, vemos que ya hay una estructura altamente estirada. Vemos que está en la parte alta de la banda de Bollinger. De momento no se ha perdido ningún soporte relevante. La resistencia siguiente de mantener esta estructura son los 5115 para el oro, pero una zona de soporte relevante son los 4.800, 4.700 dólares por onza troy. Vamos a ver cuál es el análisis que teníamos para la plata. En este caso no he actualizado los análisis, lo estoy viendo junto a ustedes. Y la plata mantiene las perspectivas, alcanza los 100 dólares por onza troy. Vemos una fuerte tendencia al alza, vemos que mantiene una saturación en MACD, no mantiene esta divergencia del oro, en donde esto se ha reflejado en el ratio oro-plata, que hemos visto que la plata tenía un rendimiento superior. Entonces la plata ya alcanza los niveles que mantenía la onda 5 del 100%, o sea del 76.4. La siguiente zona son los 109 dólares por onza. Sin embargo, si bien la estructura en máximos crecientes, creemos que mientras mantenga una estructura el canal, el precio pueda continuar teniendo su rendimiento, pero igualmente una lectura saturada en el indicador MACD con divergencia en el histograma argumenta la posibilidad mayor de que se empiece a ver cierto movimiento de reversión. Y en ese caso es donde esperaríamos que Bitcoin pueda comenzar a tener un performance superior si se valida la tesis de liquidez. Por lo que la próxima resistencia de continuar este ciclo sería la región de los 109.2 y una zona de soporte relevante estaría en torno a los 79,85 dólares. Esta región de acá. Entonces, más bien este video es para poder trasladar cierto argumento y driver el cual consideramos de que puedan ser los factores que, que influyen en este movimiento de los activos. Hablamos de indicadores de liquidez y el ciclo de la liquidez por Michael Howell. Vemos que coincide con el comportamiento que ha tenido el minorista y también el comportamiento que está teniendo los profesionales, los hedge funds. A un componente de que podamos estar en una parte a lo que denomina Michael Howell un ciclo especulativo. El problema es que en los ciclos especulativos los mercados tienden a tener este comportamiento de alzas, pero también fuertes reversiones, por lo que es importante ir siguiendo semanalmente estos. Les recuerdo que en la sección de noticias actualizamos de manera diaria los activos que están teniendo mayor volatilidad en un contexto de la noticia que sale y que puede impactar en el análisis. Eso, espero estén teniendo un gran fin de semana. Nos vemos ya el día lunes. Que esté todo muy bien. Les deseo un gran día y recordar, si les gusta este video, pueden dejarlo en los comentarios. Que estén muy bien. Adiós.